De origen totonaco Papantla, fue fundada en el siglo IV después de Cristo y alcanzó su mayor esplendor entre los años 800 y 1200. De esa época de prosperidad, aún ostenta la zona arqueológica del Tajín, uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica y atractivo turístico sobresaliente de este lugar tan enigmático. Acompáñanos a conocer Papantla, pueblo mágico de Veracruz. Papantla es una ciudad que permanece al norte del estado de Veracruz. La palabra Papantla proviene del papán, que significa ave bulliciosa. Itlán quiere decir lugar y es Papantla, lugar de papanes. Colinda al norte con los municipios de Cazones, Tihuatlán, al sur con Martínez de la Torre y el estado de Puebla, al este con el Golfo de México, Tecolutla y Gutiérrez Zamora, y al oeste con Poza Rica, Coatzintla y Espinal. Esta ciudad se encuentra a una altura de 180 metros sobre el nivel del mar. Su clima es cálido regular. Se dice que la población de Papantla creció alrededor de la ciudad sagrada de El Tajín, porque los totonacas tenían sus casas alrededor de ese espacio sagrado. Papantla también es llamada la ciudad que perfuma al mundo, pues es aquí donde crece naturalmente la orquídea de la que se extrae la vaina aromática conocida como vainilla. Estas vainas se suelen utilizar para la elaboración de artesanías, figuras que manos totonacas forman y elaboran con gran habilidad hasta conseguir objetos de gran belleza como son los aretes, anillos y collares. En esta tierra totonaca abundan danzas prehispánicas que permanecen vivas a través de los años. Se cuenta que hace mucho tiempo una fuerte sequía causó estragos entre los pueblos de la región y diezmó gran parte de sus habitantes. Un grupo de viejos sabios encomendaron a 5 jóvenes castos localizar el árbol más alto y recto del monte para poder utilizarlo en un ritual complementado con música con el fin de solicitar a los dioses su benevolencia para que les concedieran lluvias generosas que devolvieran su fertilidad a la tierra. Los voladores de Papantla, un ritual que sigue vivo a través de los años, se suele apreciar en el centro de esta ciudad en el atrio de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Al sonido de la flauta y el tambor comienzan con el ritual danzando hacia los 4 puntos cardinales, donde realizan un son muy especial que se llama el son del perdón, donde se le pide permiso a la Madre Tierra para realizar el ritual. Al término de este son, uno a uno van subiendo a la parte más alta, donde se encuentra la manzana o mortero, aparato giratorio donde los danzantes se apoyan para poder enredar los lazos. El quinto volador lleva con él una flauta elaborada de carrizo y un tambor elaborado de piel, y ese le conoce como caporal. Cuando el caporal se posiciona en medio, entona una melodía para picar con los dioses. Según la leyenda totonaca, los dioses dijeron a los hombres: bailen, nosotros observaremos. Al término del ritual, en la parte más se procede al vuelo, donde los voladores, al aventarse al vacío amarrados de la cintura, representan los 4 puntos cardinales o los 4 elementos de la naturaleza, que son el aire, tierra, fuego y agua, donde el quinto representa al sol. Existen varias escuelas y se ubican en el Parque Temático Taquilzucut, Papantla, Arenal, Zapotal, Santa Cruz, donde grandes maestros enseñan sobre este ritual de los voladores y aprenderlo porque son el futuro para la preservación de esta ceremonia. También esta danza la podemos encontrar en lugares como en Cuetzalan, Puebla, San Luis Potosí, Guatemala y Huauchinango, y cada año se realiza un encuentro donde voladores de otras partes del mundo se reúnen para mostrar sus raíces, y en la actualidad la mujer también participa en este ritual, porque antes las mujeres no podían participar en estos rituales, pero en la actualidad ya hay mujeres que realizan este ritual. La danza de los guaguas es de origen prehispánico y sirve para dar gracias por las lluvias que los hermanos voladores pidieron.
según la tradición oral nos narra un antiguo relato que relaciona a esta danza con las guacamayas. Se cuenta que hubo un campesino que tenía un sembradío de maíz, pero unos pájaros se comían los frutos de la cosecha, por lo que de muchas maneras intentó espantar a las aves, pero estas no se iban y no le quedó otra opción que observarlas. Entonces vio que estos pájaros se mostraban alegres, cantaban todo el tiempo y daban vueltas alrededor de las ramas de los árboles. Al final el campesino decidió imitar el canto y los movimientos de las aves. Luego de prestar atención vio que los pájaros eran de varios colores, entonces se dispuso a hacer unos trajes semejantes al plumín de aquellas aves, así que construyó una cruceta, la colocó a la orilla de la milpa, confeccionó una flauta de carrizo y convocó a 4 amigos suyos. Él tocó la flauta mientras sus amigos se subieron a la cruceta para imitar a los pájaros, por lo que al final estos se fueron para siempre y dejaron de molestarlo. Después el campesino les contó a sus vecinos cómo se libró de los pájaros. Así fue como nació y se transmitió la danza. Hay variantes de la misma, donde está la danza de los quetzales, y hay diferencias con el tamaño de los penachos y de la indumentaria. En la sierra se le conoce como danza de los quetzales. La danza de negritos es parte de la conquista, porque se cuenta que un negro sufrió la picadura de una serpiente y para aliviarlo le bailaron un antiguo ritual que consistía en 24 sones, al término de los cuales el hombre se recuperó. Actualmente la danza nos muestra parte de ese ritual de curación en el que toma papel importante la maringuilla, personaje femenino representado por un varón. Para algunos la maringuilla representa a una sacerdotisa con poder sobre la serpiente. En este ritual existen elementos sagrados que deben ser respetados por los mismos integrantes. Estos elementos son las máscaras que se ocupan en el ritual y la jícara donde se encuentra la serpiente. Un personaje importante en esta danza es el Pilato. Este lleva una máscara y un bastón con cabeza de caballo. No se integra propiamente al conjunto de danzantes, es más bien un personaje periférico. Es un personaje gracioso y ambiguo. Tiene la función de hacer reír a la gente con las acciones burlescas. En esta danza existen diversos sones. Los que son para la ceremonia de la víbora son el son del trapiche, son de la granada, son de la madera, son de la maringuilla, son del caporal, son del zacuat. Después de estos sones el caporal se pone la máscara y empieza el son del reconocimiento, donde el caporal recrea el miedo de ver aquel animal extraño y le dice a los demás que vayan a ver qué es. Vamos a ver qué es ese animal. No vaya a ser peligroso. No les vaya a espantar. Vamos a seguir trabajando. Ese animal y cada uno pasa y el caporal les pregunta que si reconocieron el animal y los danzantes tienen que decir descripciones del animal sin decir que es una serpiente. Después siguen más sones, hasta llegar al son de la matanza, donde la víbora pica al caporal y toma asiento, y comienza el son del testamento, donde el caporal reparte a sus hijos sus tierras, el caballo, la mula, el burro. Máscaras. Después el caporal se levanta y se recupera para dar por concluida la danza. La voz vino de lejos. La predicción de Quetzalcóatl llegó flotando del mar azul, y corceles de plata cabalgaron sobre el continente nuevo para proseguir los pasos de la historia. La espada se hizo ley, y una fe poderosa inundó la conciencia del indígena. Las casas navegantes trajeron en su viaje el fervor de otros pueblos, y el épico clamor de cantos y batallas asentaron su sombra.
Cristo de los hombres blancos, transmutaron el color y la fiesta de la sangre indígena, dando origen al mestizaje. La danza de moros y cristianos nos revela el proceso imitativo de los indígenas al observar y oír de las batallas realizadas en España sobre la expulsión de los moros de Península Ibérica y además, impulsados por el deseo de quedar ante las autoridades religiosas, se iniciaron una serie de ritos que escenifican la batalla de moros y cristianos y que al final quedaron en esta hermosa danza. Santo patrono de los soldados de Cortés era el apóstol Santiago, personaje que influyó grandemente en la mentalidad religiosa de los indígenas y pronto lo adoptaron como figura principal de una variante de moros y cristianos. Aunque aquí, el señor Santiago combate y derrota el sol a los moros, convirtiéndolos finalmente al cristianismo. Esta danza es una reminiscencia de las guerras de la conquista y su introducción por los frailes, una especie de recordatorio a los indios de que no debían apartarse nunca de la nueva religión. La tradición oral en la llanura totonaca nos cuenta a su manera el origen de la danza de los santiagueros. Según esto, a Santiago le avisan que han torturado a su primo Jesús, entonces va con un señor para pedirle prestado un caballo, pero este se lo niega y solo le ofrece los huesos de un caballo que había muerto. Luego de ir por los huesos de ese caballo, Santiago los recupera y resucita al animal. Después, montado en ese caballo, se dirige a Jerusalén para enfrentar a los judíos, a quienes vence con su espada.
En Papantla existen distintas fiestas muy importantes para la región como el Corpus Christi, donde se realiza una procesión en honor al cuerpo de Cristo donde los danzantes acompañan al Santísimo Sacramento en su recorrido. Ese mismo día se le celebra a los voladores y es Día del Volador, donde es la feria de Corpus Christi, donde hay eventos como el Festival del Mole, cabalgata y el majestuoso Festival Sanat, donde en escena nos muestra el pasado del pueblo totonaca y el origen de las danzas y la historia del Totonacapan. El Día de Muertos o Ninin es celebrado por varias familias y en sus casas colocan altares para recordar a sus seres queridos y visitar el panteón, donde se realizan eventos culturales relacionados a la fiesta de Ninin y se hacen exposiciones de altares en el centro de la ciudad, donde también hay eventos culturales. Hablar de su gastronomía es hablar de su comida típica como el mole, las enchiladas, molotes, tamales entre otros, y en Papantla hay un lugar donde se conserva la comida típica y es el restaurante Nacú, donde podemos disfrutar de la comida típica de esta región, donde hay eventos culturales, danzas y bailables. En Papantla existe el Festival de Cumbre Tajín, donde los visitantes pueden experimentar la esencia de ser totonaco y aprender en los talleres del Parque Temático Taquilsucut, y puedes ver eventos culturales, danzas y conciertos que se realizan, y esta festividad va de acuerdo al equinoccio de primavera y gente de distintos lugares se reúnen a presenciar la magia del Totonacapan. En el centro de Papantla durante las noches se proyecta el videomapping que cuenta la historia del mural homenaje a la cultura totonaca del maestro Teodoro Cano. El maestro Teodoro Cano también elaboró el monumento al volador, donde es un homenaje hacia los adoradores del solo, que son los voladores de Papantla, y cada día del volador se le coloca un arreglo floral para recordar a los danzantes fallecidos.